Buenos días a todos. Encantado de estar aquí hoy con ustedes. A continuación pueden ver ustedes los balances del Consejo Electoral Internacional. Las cifras para la campaña 2021 son definitivas, la campaña 21-22 son datos provisionales y la campaña 22-23 son una estimación, una previsión de campaña. En la campaña 21-22 podemos observar unos stocks iniciales de 800.000 toneladas y una producción importante, casi 3,4 millones de toneladas. Las importaciones, exportaciones, el consumo se mantienen a niveles de la campaña 2021. Sin embargo, en la campaña 22-23, que es una previsión, tenemos una caída importante de la producción. Estamos hablando de una caída hasta los 2,7 millones de toneladas. Evidentemente, los precios aumentarán y se producirá una caída del consumo y previsiblemente también de las importaciones y exportaciones. Existe una serie de problemas que afectan a este sector. Entre ellos nos encontramos la floración temprana, enfermedades como la xylella fastidiosa, una enfermedad que afecta a diferentes plantas de utilidad económica, entre ellas el olivo, claro, la sequía y todos ellos posiblemente atribuibles al cambio climático. Por ello podemos ver cómo a partir de la campaña 2012-2013 se producen cambios significativos en la producción. Tenemos caídas e incrementos de la producción y se creía que se estaban amortiguando estas caídas debido a los planes de expansión que tienen diferentes países, pero nos encontramos en la campaña 22-23 con una caída del 20%. Evidentemente, este tipo de situaciones afectan al comercio y a los precios. A continuación vemos la tabla de producción de las 5 últimas campañas, la media de estas, la tasa de variación y la campaña 22-23, que es una previsión, y la tasa de variación de la campaña 22-23 respecto a la 21-22. Los países de la Unión Europea representan aproximadamente el 65% de la producción mundial y España representa en torno quizás a algo más de un 40%, y se prevé una caída importante de la producción en la Unión Europea de un 33,8%, que harían España, Italia y Portugal. En otros países miembros habría un incremento de la producción de un 6% debido a las buenas producciones de Turquía, de Jordania o Egipto. A nivel mundial se espera una caída de un 19,7%. Como hemos dicho anteriormente, la producción quedaría en torno a 2,7 millones de toneladas. Existe un patrón que se ha producido este año. Si miramos un mapa y tenemos, por ejemplo, a partir de Grecia hacia la derecha, se han producido producciones buenas en diferentes países, como es Grecia, Egipto, Jordania o Israel, pero en cambio los países hacia la izquierda tendríamos caídas de producción en España, Italia, Portugal, Túnez, Marruecos o Algeria. Aquí vemos la evolución de la producción en la Unión Europea y en otros países miembros y no miembros del COI. Se puede observar el incremento que está produciendo en otros países miembros del COI. En cambio, en la Unión Europea podemos ver cómo más o menos la producción se mantiene estable en torno a 2 millones de toneladas con estos incrementos y caídas que se están produciendo en estos momentos. Aquí vemos los precios medios en diferentes mercados representativos. Tendríamos Bari de Italia, Chania de Grecia, Jaén de España y Trasmontes de Portugal. Estos precios, principalmente los de España, son significativos porque afectan a otros países productores, a los precios de otros países productores y especialmente a los precios de las exportaciones. Podemos observar diferentes campañas, por ejemplo la 14-15, que se produjo un incremento significativo de los precios. Ello fue debido a la baja producción española, debido a la sequía, la baja producción italiana, debido a la xylella fastidiosa. Todo ello
hace reducir los recursos mundiales a niveles significativamente bajos y ello produce un incremento de precios y, consecuentemente, una caída del consumo. Si nos movemos ahora, por ejemplo, hacia la campaña 2021, veíamos cómo los precios venían cayendo debido a las buenas producciones que habíamos tenido. Entramos en una situación de COVID, restricciones en el canal Horeca, los precios siguen bajando, luego se produce una recuperación de precios, entramos en un periodo de inflación y ya si nos movemos, por ejemplo, hasta julio de 2022, los agentes económicos del sector oleícola se empiezan a hacer expectativas de qué es lo que va a producir, qué es lo que va a pasar en la próxima campaña 22-23. Se estima una campaña muy baja y los precios crecen de forma generalizada. Aquí vemos los precios semanales del aceite de oliva virgen extra en España y vemos cómo venían creciendo desde julio de 2020. Actualmente se encuentran en un momento, por favor, en la semana del 6 de febrero, según los datos que tenemos, en 518 euros para aceite de oliva extra virgen, muy por encima del máximo que se dio en agosto de aproximadamente 423 euros. Los precios de aceite de oliva virgen extra y otros aceites en Grecia siguen un patrón similar. Sin embargo, los precios de aceite de oliva virgen extra en Italia en estos momentos se encuentran en unos 610 euros los 100 kilos. Podemos ver que el máximo se produjo en marzo de 2017, tenemos unos precios de 614 euros, y si miramos al pasado, podemos prever, esperemos que sea así, que los precios han tocado techo en Italia. Esperemos que sea así. Aquí vemos el consumo clasificado en 4 grupos de países. Tendríamos la Unión Europea, que en promedio representa aproximadamente el 50% del consumo mundial. Se espera una caída de un 9% en la Unión Europea. En otros países miembros sería un aumento de un 3,4%. Ello es debido a las buenas producciones que han tenido algunos países como Egipto, Jordania, Israel. Y a nivel de países no miembros del COI se espera una caída del consumo, especialmente porque se prevé que vaya a haber una caída de las importaciones de algunos de estos países. A nivel mundial, el consumo se quedaría aproximadamente 3 millones de toneladas, un 5,7% menos. Aquí vemos la evolución a largo plazo del consumo y podemos ver cómo el consumo se va acomodando a la producción en todo momento. Y cabe destacar aquí cómo en la campaña 2004-2005 el consumo de la Unión Europea representaba aproximadamente el 70% del consumo mundial. Si nos vamos a los datos actuales, el consumo de la Unión Europea representa aproximadamente el 50% del consumo mundial. Vemos claramente el cambio de tendencia que se produjo en la campaña 2004-2005 y la caída. Cuando el consumo ha empezado a caer en la Unión Europea, este consumo ha empezado a subir en otros países miembros del COI. Aquí vemos el consumo per cápita en kilogramos por habitante y año, y en países como Palestina, Marruecos o Albania se encuentra por encima de los 3 kilos por habitante y año. En Italia, Grecia y España vemos consumos importantes por encima de los 8 kilos por habitantes y año, y aquí lo interesante es países no miembros, como por ejemplo Australia, que tiene 2,2 kilos, Canadá 1,5, Estados Unidos 1,2 o Japón y Brasil 0,5 kilos por habitante en año. Esto nos evidencia el potencial de crecimiento que tienen todavía estos mercados. Son mercados con rentas por habitante muy altas, rentas per cápita por habitante muy altas y poblaciones también muy altas. Aquí vemos la evolución del índice armonizado de precios al consumidor del aceite de oliva. Tenemos datos hasta enero de 2023. Vemos cómo la evolución del índice son tasas de variación respecto al mismo mes del año anterior del índice,
cómo el índice venía creciendo moderadamente desde 2018 y se producen incrementos significativos en el crecimiento. Estamos hablando de tasas de crecimiento ya por encima del 10% a partir de octubre de 2021. Actualmente nos encontramos un crecimiento del 22,9% en enero respecto a enero de 2022. Aquí vemos la tasa de variación del índice desagregada por países y podemos ver cómo en Irlanda y Francia tenemos tasas de variación ya por encima del 30% en el índice. En diciembre, por ejemplo, se incrementó el índice casi un 4% respecto a noviembre. Esto evidencia las tensiones que se están produciendo en el mercado por parte de la demanda. Aquí vemos las importaciones, una tabla de las importaciones. Nada más decir que en la Unión Europea se prevé un incremento de las importaciones. Las importaciones de la Unión Europea provienen principalmente desde Túnez. Se prevé un incremento de un 33%, casi un 33%. En cuanto a los países no miembros del COI, se prevé una caída importante de las importaciones, sobre todo debido a los altos valores unitarios de importación que podrían darse, que tenemos en estos momentos, como veremos a continuación. En cuanto a la evolución a largo plazo de las importaciones a nivel mundial, en los países no miembros vemos la tendencia positiva de las importaciones. A pesar de esta caída, no cabe lugar a dudas de que las importaciones seguirán creciendo. En el caso de la Unión Europea y otros países miembros permanecen estables, si bien con cierta tendencia positiva en los de la Unión Europea. Aquí vemos las importaciones en los principales mercados. La cuota de mercado de Estados Unidos es aproximadamente un 35%. Estados Unidos, la Unión Europea un 16%. Le sigue Brasil con un 9%, Canadá con un 5%. Si pasamos a la evolución a largo plazo en estos mercados, la evolución en principio es positiva en todos los mercados, si bien hay ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en el mercado de Australia tenemos una caída en la campaña 2014-2015. Ello fue debido a la producción en Australia, que fue buena. Australia es un país que tiene una producción local. En el caso de Brasil se produjo una caída de las importaciones en la campaña 16-17 y ello fue debido a la coyuntura económica en Brasil. Ello, además de eso, la devaluación que se produjo hizo que cayera el consumo en Brasil y, por tanto, las importaciones. En el mercado de Japón, por ejemplo, no digamos el de Canadá, las importaciones han pasado de aproximadamente 10.000 toneladas en la campaña 90-91 a estar por encima de las 50.000 toneladas en las últimas campañas. Y el mercado de Estados Unidos ha pasado de aproximadamente 90.000 toneladas en la campaña 90-91 a estar por encima de las 360.000 en las últimas campañas. Aquí vemos las importaciones en diferentes campañas, la evolución de las importaciones, y vemos en la campaña 21-22, son datos cerrados, tenemos unas importaciones de alrededor de 858.000 toneladas. Estamos hablando de los principales mercados. Y la Unión Europea sería importaciones extracomunitarias de países de fuera de la Unión Europea. Y podemos observar el incremento que se ha producido respecto de la campaña 2015-2016. Estábamos hablando de 630.000 toneladas y actualmente estamos ya por encima de las 850.000 toneladas. En la tabla de abajo vemos los países socios y España representa el 35,7% en cuota de mercado, Túnez un 22,3%, Italia un 20,4%. Vemos, si miramos los flujos entre estos mercados, entre los países importadores y los países socios, vemos que Brasil tiene como principal proveedor Portugal, con alrededor de 55.000 toneladas de las 100.000 que importa Brasil. La Unión Europea sería Túnez. Estados Unidos sería España como principal proveedor e Italia. Y Túnez
Canadá sería Italia y España. Japón como principal proveedor sería España, después de Italia. Y ya Australia, principal proveedor España. Y China como principal proveedor España. Aquí vemos la desagregación para la campaña 21-22 de las importaciones. Vemos que en la campaña 21-22 Australia ha importado cerca de 34.000, algo más de 34.000 toneladas, y simplemente mostrarles que el mercado australiano prefiere importar aceites en embotellado frente al granel. Estaríamos hablando de unos porcentajes de en torno al 90% embotellado y 10% a granel. En el mercado de Brasil, como hemos dicho antes, es un mercado principalmente orientado hacia aceites de oliva vírgenes. Estaríamos hablando de aproximadamente un 86% del total de aceites que importa, y provienen principalmente de Portugal, que sería casi algo más del 50% de los aceites importados por Brasil provienen de Portugal. Estaríamos hablando de 56.000 toneladas frente a las 100.000 toneladas que importa Brasil. En el mercado de Canadá observamos que se importaron cerca de 54.000 toneladas, y el mercado de Canadá, igual que el mercado de Australia, es un mercado que prefiere importar aceites en embotellado. Estaríamos hablando en este caso de porcentajes que irían de en torno al 15% y el 85% en embotellado. El 15% que sería no embotellado, según informaciones que tenemos, irían directamente a la industria agroalimentaria, food service y los hogares. Aquí vemos los datos de China. El principal proveedor sería España, y habrían en la campaña 21-22 aproximadamente 53.000 toneladas. El mercado de Japón, igual, serían 64.000 toneladas a campaña 21-22. Y ya si pasamos al mercado de Estados Unidos, estamos hablando de unos volúmenes de 412.000 toneladas, incluyendo los aceites de orujo, y destaca en este caso el dato para Italia, que es el principal proveedor embotellado. Estaríamos hablando de 113.000 toneladas. Y en cuanto al mercado de Estados Unidos, podemos ver que se ha producido un cambio estructural en el mercado de Estados Unidos. Estábamos antes hablando en la campaña 93-94 de aproximadamente un 15% a granel frente a un 85% de embotellado, y en estos momentos estamos hablando de en torno al 40-60%, lo cual indica que Estados Unidos ha desarrollado su industria de embotellado. Para finalizar con los mercados de la Unión Europea, importaciones extracomunitarias y intracomunitarias, y tendríamos que el principal proveedor de España sería Túnez, y principalmente serían aceites de oliva vírgenes extra. En cuanto a las importaciones intracomunitarias, solamente mostrar el gran volumen de importación que hay internamente en la Unión Europea. Estamos hablando de más de 1 millón de toneladas, y en la campaña 21-22 hablamos de 1,2 millones de toneladas, aceites que principalmente provienen de España. Ahora ya, si pasamos a la campaña 22-23, tendríamos datos hasta diciembre y datos hasta noviembre para la Unión Europea. Y aquí cabría destacar que quizás se está produciendo una caída ya de las importaciones en algunos mercados. En Estados Unidos podemos observar. Aquí en Brasil también se ha producido una caída en diciembre, y en Canadá. Vemos aquí las importaciones hasta diciembre, sería lo acumulado, y en principio tendríamos un aumento de un 10%. Sin embargo, podemos observar ya las primeras caídas, por ejemplo, del mercado de Japón, aunque si bien Japón es un mercado que es muy sensible a los precios, cuando aumentan los precios empiezan a producirse caídas en las importaciones. China también parece que empieza a mostrar signos de debilidad, y Australia.
Destaca Estados Unidos, que tenemos un incremento de un 14%, y eso viendo los precios que tenemos. Lo vamos a ver ahora en un momento. Aquí serían las importaciones, el valor unitario de las importaciones, en este caso serían dólares por kilo, y vemos la tendencia, cómo se ha producido un cambio de tendencia a partir de 2020 en el valor unitario de las importaciones. Aquí tenemos el valor unitario de las importaciones y el volumen. Las importaciones de la Unión Europea serían importaciones extracomunitarias. Son importaciones que provienen principalmente de Túnez. Estamos hablando de la campaña 21-22 de 150.000 toneladas y un valor estimado de 476,6 millones de euros. Esto es un 10,2% menos en volumen y un 21% más en valor. Podemos ver cómo el valor sería la línea azul y la línea naranja sería el volumen, cómo el valor empieza a crecer desde octubre de 2020 y en estos momentos tendríamos una estimación del valor unitario de 386,5 euros. En cuanto a las exportaciones, decir que en porcentaje 65% de las exportaciones provienen de países de la Unión Europea. Se prevé una caída de las exportaciones en la Unión Europea de un 28%. A nivel mundial se estima que las exportaciones se encuentren alrededor de 1 millón de toneladas y haya una caída de aproximadamente un 16,6%. Aquí vemos el valor unitario de las exportaciones y el volumen. Las primeras estimaciones para la campaña 21-22 daban casi 820.000 toneladas y un valor estimado de 3.578 millones de euros. Eso sería un 2% mayor en volumen y un aumento del 25,3% en volumen. Eso nos indica los desequilibrios que se están produciendo en estos momentos. Podemos ver en este gráfico, la línea naranja sería el volumen y pueden ver ustedes la tendencia positiva que sería el volumen. La pueden ver, pueden imaginarse ustedes aquí, y cómo a partir de marzo de 2021 se produce una caída en el volumen. El valor de las exportaciones de la Unión Europea hacia otros países empieza a aumentar. Estaríamos en estos momentos en unos 526,8 euros en noviembre de 2022 y vemos cómo el volumen ha caído y estaríamos en este nivel en estos momentos. Esto es un índice que está calculando el Consejo Agrícola Internacional, un índice de valor unitario, y vemos evidencia, como hemos visto anteriormente, cómo el valor de las exportaciones empieza a crecer a partir de octubre de 2020. Aquí vamos a ver, les voy a mostrar el mercado de Japón para que se hagan una idea de qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que ya está pasando. Vamos a ver un momento. En la izquierda tienen ustedes el valor, en la izquierda tienen ustedes el volumen en toneladas y en la derecha el valor unitario de las exportaciones de países de la Unión Europea hacia Japón. Pueden ver ustedes cómo existía una tendencia positiva en el volumen y a partir de septiembre de 2020 se produce un cambio de nivel, digamos. Las exportaciones nos las encontraríamos a un nivel de 5.500 toneladas por mes aquí y actualmente estamos hablando de unas 4.500 toneladas. El valor unitario de las exportaciones de Japón se sitúa en 498,8 euros los 100 kilos y estaríamos ya casi llegando a los máximos que se produjeron en octubre de 2017 con 517,5 euros. En octubre de 2017 las exportaciones cayeron hasta las 4.000 toneladas. Y esto ya es para darles una idea de los diferentes países que tenemos. Tenemos una serie de países que son principalmente importadores
a lo mejor tienen un poco de producción, sería el caso de Estados Unidos, de Brasil, de Japón o de Australia. Tenemos otra serie de países que son productores y principalmente consumidores. En este caso sería Marruecos, por ejemplo, o Algeria. Otro tipo de países que serían productores, consumidores y exportadores, que sería el caso de Portugal, de España, Turquía o Túnez. Y tenemos un caso que sería Italia, que es un país que necesitaría importar para mantener su consumo y sus exportaciones. Sería un país deficitario. Y ya para finalizar, nada más para darles algún dato positivo, esto sería un análisis que hizo el COI. Se recogieron datos de 10.000 tweets y se analizó el texto que había en cada uno de esos tweets. Dentro de ese texto habían palabras que hacían referencia a la dieta mediterránea, a la salud, y analizamos el sentimiento que había detrás de ese texto, las emociones que existían detrás de ese texto, y principalmente eran positivas, de confianza y de felicidad. Aquí tienen ustedes algunas de las fuentes de donde se ha sacado toda esta información, y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.